Amén. Dios les bendiga. Libro de Efesios, entonces, capítulo 6, versículo 10 en adelante, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo habla de él como debo hablar. Amén. Versículo número 18, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y porque tú el día de hoy, Señor, tienes palabra para nuestras vidas, Señor. Rogamos, Señor, que usted pueda abrir nuestro entendimiento, que usted pueda, Señor, oh Dios, darnos esa gracia, esa sabiduría que proviene, Señor, del trono, Señor, de tu gracia, para que podamos entender y comprender lo que tu palabra nos quiere decir el día de hoy, a fin de que por ella seamos instruidos, fortalecidos, Señor, y podamos, Señor, caminar firmes en la victoria que usted nos ha dado. Rogamos esta tu bendición sobre nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Había un predicador antiguo que decía: ¿quién vive? ¿Quién salva? Y luego decía: a su nombre y a su iglesia. Amén. Dios está con nosotros. Hablábamos el domingo pasado de que la lucha espiritual es una realidad. El mundo espiritual trasciende al mundo material, al mundo físico. ¿Y dónde se manifiesta lo espiritual? En lo físico, en este mundo. Entonces, cuando el apóstol habla y nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Debemos entender que hay un mundo espiritual que en este momento gobierna a este planeta. La palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo,
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un mundo espiritual en este momento que trastorna las mentes. ¿Dónde se manifiesta? Viene un demonio, un espíritu inmundo, y puede tomar la vida de un cristiano de ninguna manera. Pero sí puede producir un trastorno. ¿Y cuál es ese trastorno? Él habla, susurra a través y habla en nuestro oído. Y Él puede cambiar incluso hasta nuestras decisiones. Oye, si un día usted va caminando con gozo, un día usted está lleno de fe, está feliz, y de pronto usted dice, no sé qué me pasó. ¿Qué me sucedió que quedé en el camino? ¿Qué sucedió que no puedo avanzar? Hay una falta de crecimiento en la iglesia, y estamos hablando espiritualmente. Porque si usted se ve, sin duda los años han pasado, nuestro rostro, nuestro pelo, nuestro cuerpo da testimonio que los años han pasado. Pero en la vida espiritual, muchas veces damos testimonio de que no hemos crecido. Y luchamos con nuestras fuerzas. Y luchamos con nuestras habilidades, dejando de lado lo que el Señor nos ha entregado por misericordia. Y la palabra del Señor nos habla también en el libro de Corintios, 2 de Corintios capítulo 10. Versículo 3 en adelante dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, estoy vivito, pero la vida espiritual no se vive de acuerdo a esta carne, sino que dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hay fortalezas. Hay un mundo espiritual que se opone. Hablábamos el domingo pasado de que Daniel orando. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Estaba clamando, estaba orando. Pero hubo una oposición, un mundo espiritual que se opuso para que Daniel no recibiera la respuesta. Y pasaron días. Dice la palabra, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces el enemigo viene y ¿dónde ataca? Nuestra mente. Y usted está bien. Y de pronto cualquier cosita, un pensamiento salgo. No, si los hermanos ya no me quieren. ¿Para qué? ¿Para qué estoy en este lugar? Me voy para la casa, me devuelvo. Una lucha espiritual y usted empieza a luchar con ese pensamiento. Usted quiere venir al templo, pero ese pensamiento lo tiene atado, lo deja en la casa. Ese pensamiento no deja que usted reciba la bendición de Dios. Y hay muchos que por causa de estas fuerzas espirituales, estos pensamientos diabólicos, pierden su fe. Si hay muchos que quedaron en la casa, perdieron su fe y por causa de no tener fe, el día de hoy no están en la casa del Señor.
Hay hermanos que todo le cae mal, atados por pensamientos, todo lo encuentran malo, nada está bien, nada está bueno, y fijan su mirada sobre los hermanos. Y usted le empieza, le habla y dice, este hermano tiene esto, este hermano tiene esto otro, este hermano acá, las Dorcas tienen esto, los niños tienen esto, pero nunca se miran ellos. ¿Sabe por qué? Porque sus ojos están cegados. Entonces cuando Pablo habla y él instruye a la iglesia, porque Pablo es un instructor de la iglesia, instruye a la iglesia. Él llega y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Primero, ¿qué tiene que haber? Un discernimiento. Tenemos que empezar a discernir qué voz estamos escuchando. Tenemos que empezar a discernir qué mundo estamos viviendo. El mundo espiritual es real. Y el enemigo tiene poder incluso para sanar. Allá donde estaba en las montañas, allá en Lonquimay, muchos llegaban a donde las machis, hechiceras, y eran sanados. Porque el enemigo también tiene poder para hacerlo. Pero el enemigo no tiene poder para dar vida espiritual. Y eso es lo que demanda y lo que quiere Dios de la iglesia, que la iglesia esté viva espiritualmente. El enemigo, su enfoque, ¿cuál es? La destrucción. Luchas espirituales, poderes diabólicos que muchas veces gobiernan nuestros pensamientos. Si usted a veces, hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y usted le dice al hermano y el hermano está ahí, triste, atrapado en la depresión, atrapado en la angustia. ¿Qué está atado? Está atada su mente está gobernada por algún pensamiento, por alguna potestad. Hay que derribar esa fortaleza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Decía bien mi hermano recientemente, cuando cantábamos hay poder, hay poder. Dijo, yo me recordé esos cultos antiguos donde la hermanita, donde los hermanos declaraban, hay poder y virtud en la sangre de Cristo. Hay poder y virtud en la sangre maravillosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Sí, es verdad. Porque todo aquel que se cubre en la sangre de Jesús, aleluya, vive en victoria. Entonces, hay un mundo espiritual. Si los incrédulos no quieren creer, pero no tan solo porque no pueden creer, sino que hay una potestad inmunda sobre ellos, los tiene cegados. Pero nuestras armas no son carnales, sino que son espirituales y poderosas en Dios. Pero escuchó bien esto, poderosas en Dios. Porque aunque militamos según la carne, esta lucha espiritual la vivimos en Dios, no con nuestras fuerzas. Y aquí Pablo hace mención a las cualidades de un hombre que realmente lucha espiritualmente, una lucha legítima espiritual. Por tanto dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado esto, estad firmes. Y yo pensaba y decía, Señor, ¿qué significa estar firmes?
Se necesita estar quieto, no moverme. Entonces, reflexionaba a través de aquello. Y la única forma de estar firmes es estar en el temor de Dios. Porque el que teme a Jehová, este será guardado. El ángel de Jehová acampará alrededor de él y lo guardará de todo mal. Entonces es muy importante estar firmes en el temor. Y lo que ha perdido hoy día la iglesia de este siglo, la iglesia del año 2026. Y no estamos hablando tan solo de esta iglesia, de este grupo de hermanos aquí en este templo, en este lugar llamado Mulcher Norte, a quien Dios bendiga grandemente. No hablamos de este grupo de hermanos, hablamos de la iglesia en general a través del mundo. Ha perdido el temor. Nuestros altares y los altares que el día de hoy se levantan, los altares donde se comparte la palabra del Señor, mucha falta de temor de Dios, mucha falta de temor en las mujeres de Dios, mucha falta de temor en los coristas, mucha falta de temor en los oficiales diáconos, mucha falta de temor, porque piensan que su servicio es para los hombres, pero el servicio es para Dios. Por eso que nosotros, para estar firmes, debemos estar en el temor de Dios. De hecho, la palabra del Señor dice: temer a Dios, porque su juicio ha llegado. Y la palabra del Señor dice que el juicio de Dios va a empezar por su casa. Entonces, cuando usted enfrenta luchas espirituales, no diga usted que no fue advertido de andar en el temor. Porque usted dice: yo tengo oración, pero si no tiene temor. Yo tengo alabanza, yo canto, yo danzo, yo hago muchas cosas, pero si no tiene temor de Dios, el diablo huye de aquellos que resisten en el temor a Dios. Como dice la palabra del Señor: resistir al diablo y huirá de vosotros. Resistirlo en el temor a Dios, sabiendo que hay uno todopoderoso que gobierna todas las cosas. Cuando se levanta el juicio y empieza el juicio sobre la casa de Dios, Dios tenga misericordia. Dice la palabra: levantar manos santas, sin iras ni contiendas. ¿Y cuántos han levantado sus manos y están enojados? ¿Cuántos han levantado sus manos? ¿Cuántos han ofrendado? ¿Cuántos han orado el día de hoy? No tienen temor de que Dios los está viendo. No tienen temor de que Dios conoce sus corazones. No tienen temor de Dios al saber que Dios discierne, su espíritu discierne lo que hay aquí adentro. Por eso la única forma de estar firmes es en el temor a Dios. Firmes. Y luego Pablo relata y luego dice una vez más: está pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Que haya verdad entre nosotros. Que la verdad sea dicha entre nosotros. Con temor a Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Jesús le dijo: de la misma forma que medís, os serás
medido. Y algunos tienen la regla grande o el metro grande para medir al otro, pero no quieren ser medidos ellos. De la misma forma que medid, serás medido. De la misma forma que usted imparte justicia con su hermano, recibirá justicia. De la misma forma que usted actúa con su hermano, usted recibirá ese mismo actuar en su vida. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y aquí tenemos una tarea grande. El evangelio de la paz. Seguir la paz con todos y la santidad con la cual, ¿por qué lo dijo tan despacito? ¿Será que no tiene paz en este momento? Seguir la paz con todo y la santidad con la cual nadie verá al Señor. Y este evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de paz, un evangelio de amor. Cristo vino a entregar su vida. Y es por ello que nosotros no podemos levantarnos como condenador de nadie. El único que puede condenar, el único que puede juzgar, se llama Jesucristo. Y nosotros no podemos levantar nuestra voz ni nuestra mano para señalar a nadie. Porque de la misma forma que medí, serás medido. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esto es preciso hablarlo el día de hoy. Porque no estamos hablando de una fe, y lo hablábamos con los voluntarios este día, martes, una fe tangible. Si yo veo, creo. Si toco, creo. Una fe para recibir añadiduras de este mundo. Muchos tienen fe. Y tienen fe para pedir cosas de este mundo. Y tienen fe para pedir que Dios los bendiga, que puedan vender algo, que puedan recibir algo. Tienen fe para poder comprarse un vehículo, para pedir un vehículo. Tienen fe para muchas cosas de este mundo. Y usan la fe de esta manera. Pero están engañados. Porque la fe que nosotros entendemos según la palabra de Dios es la fe puesta en Jesús. Primeramente para salvación y para vida eterna. Para eso es la fe que hemos recibido. Para salvación y vida eterna. Todas las demás cosas son añadiduras. Dice así la palabra del Señor. Cristo llegó y dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, de acuerdo a su voluntad, será añadido. Entonces aquí usamos muchas veces la fe mal. Y una iglesia que no tenía nada. Y no podemos avergonzarnos. Porque teníamos templos con piso de tierra. De hecho, cuando llegamos acá como pastor, yo me recordé mucho de ello. ¿Se acuerda, hermano Rodrigo? Cuando decíamos nos quedamos todos sucios cuando nos hincamos. Y una de las preocupaciones era poner piso. Y muchos decían, cuando haya piso me voy a hincar. Cuando haya piso no me voy a ensuciar y me voy a hincar. Y el día de hoy usted los llama a la oración, no se hincan. Ni siquiera oran. Pero recordemos que cuando estábamos aquí, la alfombra que tenía, ¿se acuerda cómo levantaba el polvo?
la lavábamos, la limpiábamos una y otra vez. No teníamos esto que está aquí. ¿Qué hemos perdido? ¿Qué hemos perdido durante todo este tiempo? Antiguamente, la iglesia, mis hermanas, y recuerdo que cuando llegué al Señor, mis zapatos no eran como estos que tengo hoy. Y el traje no era como el que tengo hoy. ¿Cómo era su vida cuando usted llegó al Señor? Y cuando usted habla al mundo y usted pasa alguna situación, el mundo llega y le dice, ten fe. El mundo tiene una fe diferente. Usted no puede tener fe en estas cosas materiales. Usted tiene que tener fe puesta en Cristo Jesús. Y sin duda el Señor va a hacer y va a provocar milagros. Porque cuando el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Israel estaba detenido en el camino, Moisés habló y dijo, Señor, estamos aquí. Y Dios le habló, pero toca el marco en la vara que yo te di. Recuerda lo que he hecho contigo. Y Dios hizo camino en ese momento y el pueblo pudo pasar en seco. No lo hará el Señor una vez más con nosotros. Pero nos afanamos con tantas cosas de este mundo. Y de hecho hoy día hay muchos que están negando que Cristo viene. Hay muchos que están cuestionando el arrebatamiento. Hay muchos que están cuestionando la palabra del Señor. Porque su fe alcanza para las cosas materiales de este mundo. Alcanza para las cosas solamente de este mundo. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Alzar vuestra mirada allá en Cristo. Poner nuestra fe en Cristo. Porque la redención está cerca. Fe para salvación. Fe para perdón de pecados. El escudo de la fe puesto en alto. El enemigo te susurra y te habla y te dice muchas cosas y te habla de tu pasado y te habla de tus errores y te habla de tus fracasos. El enemigo viene a susurrar y te manifiesta tus pecados. Pero ahí levanta el escudo de la fe. La sangre de Cristo te ha lavado. La sangre de Cristo, ella te ha lavado. La sangre de Cristo, ella te lavó, ella te limpió. Tus pecados han sido perdonados. Tus pecados han sido sacados. Eres limpio por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús, por la sangre de Cristo. Hay poder, hay virtud en la sangre gloriosa de Jesús. Aleluya. Levanta la fe, levántate en fe. No eres para perdición, no eres para maldición, eres para vida eterna. Levanta el escudo de la fe. El enemigo te dice, tú no puedes. El enemigo habla a tu mente, coloca deseo de este mundo. Pero tú eres un hombre que tiene que poner su fe en Cristo, levantarte. Porque la iglesia ha sido comprada a precio de sangre. Aleluya. La sangre de Jesús. Aleluya. Fue derramada. Y ese es el nuevo pacto. Aleluya. El enemigo no le gusta escuchar. Pero la sangre de Cristo lava. La sangre de Cristo lava, la sangre de Cristo lava, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene virtud, la sangre de Cristo es el pago para tu vida eterna. Aleluya, hay poder, hay virtud en la sangre de Jesús. Bendito sea su nombre, bendita sea su presencia.
El enemigo anda como león rugiente y te susurra y te habla de tus debilidades. Y cuando usted le hace caso, ¿sabe cómo está? Depresivo. Y muchos dicen, ya no quiero más, no quiero vivir. Ya no quiero más. No quiero seguir adelante. Derriba esa fortaleza en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe libertad en el nombre de Cristo. Recibe libertad y toda fortaleza sea derribada en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. ¿Dónde tiene que estar el escudo? ¿Dónde tiene que estar el escudo? Arriba. Aquí tiene que estar puesto el escudo. Levanta el escudo de la fe. Levanta el escudo de la fe. Porque ahí detendrás todos los dardos de fuego del maligno. El Espíritu Santo tiene 9 cualidades. ¿Y cuáles son esas 9 cualidades que deben haber? Que nosotros lo conocemos como frutos, pero es un solo fruto. ¿Cómo es? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe, paciencia. Amén. Entonces cuando el enemigo viene, te susurra al oído, lo que él quiere es que el Espíritu Santo no trabaje en ti. Porque la capacidad del Espíritu Santo, lo que provoca él en nuestra vida, es paz aún en medio de la tormenta. Es gozo aún en la dificultad. Es templanza aún en la gritería. Aún cuando nos señalan, aún cuando vienen y nos hablan. Es templanza. Es gozo. Por eso que es importante que la voz que gobierne tu vida sea el Espíritu Santo de Dios. Y es aquí donde Pablo le habla, le dice, y tomad el yermo de la salvación. ¿Y cuál es el yermo de la salvación? Aquí. Para proteger nuestra mente. Porque el enemigo y las influencias demoníacas, los principados, las potestades, ¿dónde trabajan? En tu mente. ¿Qué vas a ir a la iglesia si? ¿Qué Dios te va a escuchar a ti? ¿Cuántos han escuchado esas voces? ¿Cuántos han escuchado esas voces? ¿A cuánto ha engañado el enemigo? Muchos han dejado la oración por causa de esas voces. Cuando usted va a orar, usted está orando 5 minutos y ¿qué pasa? A mí muchas veces se queda en blanco, se le olvida todo lo que tiene que orar. Y muchas veces 5 minutos le da sueño, porque hay una lucha espiritual. Usted debe entender que está en un mundo espiritual luchando. Entonces cuando usted va a orar, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Él manda todo aquellas cosas, fuerzas espirituales. Estando una vez, discúlpeme que hable siempre de allá de Lonquemay, pero la experiencia
que vivimos allá, una casa, una hermana me dijo, pastor, yo no puedo orar en mi casa. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó, hija? Es que yo voy a orar y empiezo a escuchar ruidos. Siento caerle un frío por al lado mío. Y me da miedo. Y fuimos a orar a la casa. ¿Y qué cree usted? Hay libertad en Cristo Jesús. Entonces el enemigo, si no tienes puesto el yelmo de la salvación, no tapas tus oídos, no te proteges tu mente. Esta mente es un campo de batalla para decidir lo bueno y lo malo. Pero nosotros somos gobernados y debemos ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que clamar y tiene que decir, Espíritu Santo, ven a mi vida, dirígeme a toda verdad y a toda justicia. Muchas veces no sabemos qué decidir. Y créame que es así. Pero si usted le pide ayuda, le dice, Espíritu Santo, ayúdame a decidir. Para eso fue enviado el Espíritu Santo, para poner dirección. Y hoy día encontramos la iglesia, muchos sin dirección, caminando sin un destino. Están en la iglesia pero no saben para dónde van. Están en la iglesia y no saben qué están haciendo en la iglesia. Y el Espíritu Santo nos vino no tan solo para que usted tenga una manifestación de Él, sino para que Él lo dirija, para que Él controle su vida y abra camino y lo dirija. Dirección. Una iglesia sin dirección, sin poder del Espíritu Santo, no es nada. Puede tener mucho conocimiento, pero sin el Espíritu Santo que dirija, que ponga dirección, que gobierne su vida, no llega a ningún lugar. Por eso que nosotros debemos tener dirección. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, debe habitar la palabra del Señor. No tan solo como conocimiento, sino como la palabra viva que es, que trae instrucción a nuestras vidas. Porque usted puede conocer la palabra, pero no vivir de acuerdo a la palabra. Y hay muchos que conocen la palabra, pero no viven de acuerdo a la palabra. Y hoy tenemos pastores soberbios, altivos. No hablar de la iglesia, hablar de los pastores. Soberbios, altivos, que se creen reyes, se creen señores. Han extraviado la verdad. Y esta verdad tiene que estar viva en nuestros corazones. Dios nos pueda bendecir. ¿Ama usted a su hermano? ¿Y sabe cómo se demuestra cuando nosotros nos amamos los unos a los otros? Que nos perdonamos. Ahí está el amor. Donde hay perdón. Mire, hay muchos que quieren ser bendecidos de parte de Dios, quieren dirección de parte de Dios, quieren que el Espíritu Santo haga muchas cosas con ellos, pero no aman a su hermano. Y nuestras armas no son carnales, son espirituales. Entonces, la espada del Espíritu es la palabra del Señor. ¿Qué gobierna su mente?
Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios debe abundar en nuestras vidas. Lo vuelvo a decir, no como conocimiento, sino como virtud aplicada en nuestras vidas. Porque muchos saben que no hay que juzgar y aún juzgan. Hay muchos que saben que tienen que amar, pero no aman. Hay muchos que saben que tienen que perdonar, pero no perdonan. ¿De qué sirve el conocimiento? ¿De qué sirve tener esta espada? Esta es la espada del Espíritu. Pero es que como nosotros tuviéramos solamente la parte de abajo de la espada, ¿cómo es que se llama? La empuñadura, solamente la empuñadura, y no ocupemos el sable como sal, ¿no es cierto? La hoja. No ocupemos la hoja, solamente la empuñadura. Queremos ocupar la pura empuñadura, pero la hoja no. ¿Y sabe cuándo sucede eso? Con la espada del Espíritu. Es cuando nosotros decimos, esto sí y esto no. Esto es para mí y este es para el otro que está allá. ¿Sabe lo que significa eso? Engaño del enemigo. Tomar la espada del Espíritu. ¿Para qué? Como dice la palabra del Señor, ¿para qué debe ser tomada? Tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque la espada del Espíritu derriba toda fortaleza. Todo argumento del enemigo cae a tierra por la palabra del Señor. Entonces, si usted va a usar la palabra, primeramente que sea usada para usted. Esto es más agradable escucharlo, a ver. Jehová es mi pastor. Dígalo, a ver. Jehová, nada me faltará. Esa es parte de la espada del Espíritu, es agradable. ¿No es cierto? Pero la palabra cuando nos dice, así como queréis que los hombres hagan contigo, hacer también vosotros con ellos. Ya es diferente, pero es parte de la palabra. Muchos están atados porque no ocupan bien la palabra de verdad. Sea usted uno que ocupe bien la palabra del Señor. A ver este texto bíblico. Vosotros maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Cuántos dicen amén las mujeres? ¿Dicen amén o no? Amar a vuestras esposas. Vosotros maridos, amar a vuestras esposas. ¿Cuántas hermanas dicen amén? A ver. Diga amén fuerte. Y luego dice, y vosotras estar sujetas a vuestros maridos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si usted quiere cortar las peleas en la casa, use bien la palabra del Espíritu. Si quiere que las maldiciones sean cortadas, el enemigo no tenga poder, no tenga autoridad sobre su hogar, usted sométase a su marido, porque la palabra del Señor lo dice así, es la autoridad, la cabeza del hogar. Aquí en la iglesia no hay feminismo, ni hay machismo. Créame, es la palabra bendita del Señor. Y esta palabra debe ser declarada y debe ser instruida. Y nosotros debemos crecer por medio de la palabra del Señor. Y a vosotros, maridos, recordar que vuestra mujer es un vaso frágil. ¿Cómo debe tratarla entonces? ¿Y cómo trata usted a su esposa?
¿Cómo llega a la casa enojado? Ya voy, yo llegué a trabajar. Vengo de trabajar. ¿Dónde estáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hay hecho todo el día? Es la palabra del Señor. Entonces el enemigo, y usted dice, pero pastor, ¿por qué está hablando esto? Porque el enemigo, ¿sabe? Él toma ventaja de estas cosas. Y usted le abre un poquitito la puerta y entra con toda la casa. ¿Qué es lo que hace después? Te roba la paz. Uno duerme por allá, el otro duerme por acá. ¿Qué más? Te empieza a robar la comunicación. Te empieza a robar la economía. ¿Cuántos dicen amén? Es que yo soy machito, a mí me enseñaron así, pero a lo mejor lo enseñaron mal. Que a mí me enseñaron así, mi papá era así. Pero ¿por qué tiene que ser igual que su papá? ¿Y por qué no es un hombre como dice la palabra del Señor? Como dice la escritura aquí. Que a mí me enseñaron así, pues. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El enemigo toma muchas ventajas por lo que hablamos con nuestra boca. ¿Y la iglesia dónde empieza? En la casa. A veces queremos presencia de Dios aquí, queremos que la gloria de Dios descienda y resulta que en nuestras casas sírvete solo nomás. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Entonces, cuando aplicamos la palabra, esta es la palabra, la espada del Espíritu, empezamos a derribar fortalezas, argumentos, doctrinas, enseñanzas del mundo, cosas de este mundo. Y empezamos a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Libro de Romanos dice, y sométase toda persona a toda autoridad establecida por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo dice la palabra. Entonces el problema a lo mejor, ¿qué ventana estoy abriendo? ¿Qué puerta estoy abriendo? Porque no estoy aplicando la verdad, la palabra en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que soy? Cautivo después de la tristeza, de la amargura. Y el enemigo empieza a hablar a mi mente. Y yo empiezo a caer en las mentiras del enemigo. Y después digo, nadie me quiere, nadie me escucha, nadie me valora. Todos me odian. Me siento solo. A nadie le importo. Yo cuando era niño escuché esa voz. El enemigo es muy astuto. Él quiere robar, quiere matar, quiere destruir. Pero eso es importante, mi hermano, que usted discierna qué voz está escuchando. Orando en todo tiempo, con toda súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En todo tiempo, la iglesia debe estar orando.
los unos por los otros. Los unos por los otros. Orando en el Espíritu. ¿Y saben qué significa en el Espíritu? No con palabras repetidas. Porque algunos se aprenden la oración repetida y repiten lo mismo. No, dígale al Espíritu Santo, ven sobre mí, enséñame a orar, llévame a la oración de intercesión, como debe ser, para que seamos bendecidos y seamos fortalecidos. Dios te bendiga, iglesia. Mi hermano, el Señor les bendiga grandemente. Recuerde usted está caminando, pero tiene una lucha, tiene una oposición. Y no es terrenal, es espiritual. Discierna las luchas que está teniendo. Y cuando vengan esos pensamientos, lléveles todos cautivos a la presencia del Señor. Y dígale, Señor, mire, esto es lo que estoy pensando. A fin de que usted crezca. La obra de Cristo sea hecha en su vida. Y usted no esté atado a este mundo. Y el día de mañana va a sonar la trompeta, quizás hoy, mañana. Y usted va a escuchar la trompeta. Y usted se va a ir al reino de los cielos. Usted va a ir a morar allá porque Cristo viene y viene pronto por la iglesia. Por eso, hijo, hija, despierta en este día. Y en este día, si aún estás atado, lávate con la sangre del Cordero. Lávate en la sangre de Cristo. Destruye toda fortaleza del enemigo. Y vive en la victoria que Cristo ya te dio. La victoria es tuya. Cristo murió para darnos una victoria eterna contra el pecado, contra este mundo, contra Satanás y contra todo principado y potestad. Así lo dice la palabra del Señor. Y contra todo nombre que gobierne en este siglo y en el venidero. Dio autoridad a la iglesia sobre todas aquellas cosas. Puso a la iglesia sobre todas estas cosas. Por eso usted, hija, es tiempo de que empecemos a vivir un avivamiento espiritual. Es tiempo que nos empecemos a llenar de la presencia del Señor. Pero este tiempo va a ser vivido cuando vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Si usted no ama a su hermano, dígale, Señor, yo quiero amarlo, Señor. Saca esto de mi corazón. Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo. Espíritu Santo, ayúdame, libértame, corta estas cadenas. Corta estas cadenas para yo poder perdonar. Porque todo lo que es atado en la tierra es atado en el cielo. Y todo lo que es desatado en la tierra es desatado en el cielo. Así lo dice la palabra del Señor. Vivamos en comunión y esta palabra corra y podamos ser libres y vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. Póngase en pie, por favor.